a... Bueno, vamos a ver. Entonces tenemos esta cajilla, miren, que habíamos calculado el ancho de la rejilla aquí dentro, de aquí a aquí hay una distancia. Esta distancia pues la ponemos nosotros, está una distancia m, ¿no? Entonces viene esta es la longitud de L, el ancho B, y el agua cae aquí como lluvia, ¿no? al canal. El canal tiene una pendiente del 5 al 10% con el objeto de que los materiales no se me queden aquí, sino que resbalen, ¿no? Piedras más pequeñas que la distancia entre rejillas, pues van a pasar por aquí y van a caer acá. Entonces tenemos que calcular nosotros cuál es este es el canal. Miren ustedes el canal, y aquí H sub 0 es el nivel inicial del agua, H sub 0, y aquí al nivel final del agua es H sub L. Aquí tiene una altura H sub 0 y una H sub L, porque, digamos, el agua no cae uniformemente, ¿no? Sino que aquí menos, aquí poca agua y entonces se va incrementando, se va incrementando, se va incrementando hasta que llega aquí, y este es un flujo gradualmente variado. O sea, aquí tenemos, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la entrada, el río, digamos, está aquí. Ponemos las rejillas, entonces, con un 10 o 20%, entonces la rejilla va a quedar aquí, en este punto. De aquí, nosotros lo que queremos es que el agua caiga como lluvia, digamos, ¿no? Debajo de aquí, que vaya a caer como lluvia aquí a este canal. Entonces, de aquí a aquí le dejaremos una distancia libre de unos 10 centímetros y de aquí nosotros ya determinaremos cuánto vale H sub 0. Entonces, por medio de expresiones matemáticas, yo voy a determinar cuánto vale H sub 0 y yo voy a calcular también cuánto vale H sub L y también voy a calcular el Y sub crítico. Esta L', si yo tengo que este es M, ¿no? Este es M, y este es L, M menos L sería la distancia de aquí a aquí y la distancia de aquí a aquí. Pero si yo quiero, divido esas dos distancias y entonces tengo esta distancia desde aquí hasta aquí. Entonces yo diría, esta distancia L más esta distancia más este ancho de muro, este ancho de aquí a aquí, me da la longitud L'. Entonces tendría yo L' y tengo S sub 0, y S sub 0 por L, S sub 0 es igual a este punto de aquí. Entonces, y este punto más el valor de H sub L es igual al punto de acá. Entonces, miren ustedes aquí, si yo tengo la cota del río, le doy el 10 o el 20%, me da esta cota, 10 centímetros más abajo me da esta cota, menos H sub 0 me da esta cota del fondo de la canaleta al inicio, y si yo multiplico por S sub 0 por L, me va a dar esta cota de aquí. Y ya teniendo esta cota más H sub L, tengo la cota de acá. Entonces, vamos a hacer eso. Entonces, para el cálculo, bueno, entonces, voy a ver qué es que estamos poniendo aquí. A ver, cálculo del canal recolector, dice, ¿no? Entonces, vamos a ver el canal recolector. Se tendrán en cuenta las mediciones preestablecidas en la estructura bajo la reja de la bocatoma. Se ubicará un canal cuya función es recibir el agua que penetra a través de la rejilla. En la práctica es usual que la sección sea rectangular. El canal se diseñará para condiciones de flujo subcrítico, ya que es más estable que el flujo crítico. O sea, fíjense ustedes que ya empiezan a hablar ustedes flujo subcrítico. Entonces hay tres tipos de flujo: subcrítico, crítico y supercrítico. El subcrítico, régimen lento; el supercrítico, régimen rápido; y el crítico, pues en la mitad de los dos. Cuando el régimen es supercrítico,
la velocidad de suele, la velocidad, ¿no?, es menor que la velocidad crítica. Entonces, eso tendríamos que, esa es la condición, que sea régimen subcrítico. Entonces dice, calculo la profundidad crítica, Y crítica, entonces decíamos nosotros, esta expresión ya le habíamos dicho, caudal de diseño al cuadrado sobre G por B al cuadrado, ¿no? Es la profundidad Y crítica. Este caudal ya lo tengo, 2 caudales máximos diarios, fíjense ustedes, ¿no? B, ya lo tengo el valor de aquí, y entonces yo determino Y sub C, y también calculo B sub C, o sea, Y crítica y B crítica. Y el valor, como estoy hablando de flujo subcrítico, Y es mayor que Y crítica. Entonces, H sub L es igual a 1.1 Y crítica. Entonces, H sub L es igual a 1.Y crítica. Entonces, ya determino H sub L. Ahora sí, H sub 0. ¿Cuánto es H sub 0? Entonces, nosotros decimos H sub 0 es igual a 2Y crítica al cubo, Y crítica ya lo tengo, sobre H sub L, que ya lo tengo, más H sub L, que ya la tengo, L', que es un valor que conozco, por S, la pendiente, que está entre el 5 y 10%, que yo le he dado ahí, dividido entre 3, menos 2 por L', valor que lo conozco, la pendiente también la di, y dividido entre 3 y determino el valor H sub 0. H sub 0 es la profundidad al inicio del canal, y H sub L, profundidad del agua al extremo inferior del canal, y L', la longitud del canal, ¿no? Es esto, y H sub 0. Pero yo quiero mi cota aquí, de la cota a nivel del río, menos el 20% de pendiente aquí, menos 10 centímetros, entonces me da esta cota, menos H sub 0 me da esta. Si yo tengo esta por SL, me da esta cota de aquí. Si yo tengo esta cota y le digo que va de aquí, esta cota de aquí es igual a esta cota más H sub 0. Entonces tenemos esto, ¿no? Ahora, este sistema, lo que queremos que trabaje es a descarga libre. Para que el flujo trabaje a descarga libre en condiciones mínimas, lo que vamos a hacer nosotros es que esta cota del nivel del agua aquí, la voy a poner igual a la cota de nivel del agua aquí, que ya la tengo, porque ya vengo desde acá, más 15 centímetros, para que esto trabaje a descargas libres en condiciones mínimas. Entonces, que es el nivel del agua, me va a ser igual a este nivel menos 15, y entonces tengo este punto de nivel del agua. Bueno. Entonces, caja de derivación. Se efectuarán los siguientes diseños. ¿Cuál es la caja? Es esta caja, que va hasta la parte de arriba. ¿Qué tiene usted? No, vamos a ver qué tiene esa caja de derivación. A ver si... Entonces, miren ustedes, yo llego aquí con 15 centímetros, el nivel de aguas mínimos, porque estoy hablando mínimo, menos este valor de H, que lo puedo calcular, entonces tengo la cota del vertedero, menos, si yo tengo este punto y saco H sub S, yo tendré aquí la cota del tubo. Y si calculo este valor H sub S, tengo la cota del tubo, menos el diámetro del tubo, tengo esta cota aquí. Menos 20 centímetros que lo voy a poner porque aquí van a llegar piedras, van a rodar piedras que pasan por la rejilla, están pasando piedras, granos de arena y todo, y se van a depositar aquí. Entonces yo le voy a dejar un espacio de 20 centímetros para que no se me vaya todo esto por el tubo de salida del desarenado. Esta distancia de aquí a aquí, mínimo 50 centímetros. Y de aquí a aquí es valor de H sub S. O sea que yo conozco el nivel de anel mínimo. Menos H sub S es la cota, clave del tubo, menos el diámetro del tubo, la cota batea, menos 20 centímetros tengo la cota del fondo. Y yo ya tengo, entonces, con eso yo tengo calculado con qué voy a salir. Aquí tengo que tener, aquí después veremos, aquí va una válvula, ¿no?, de desagüe. Aquí está el vertedero, pero para sacar estos lodos que se pueden presentar aquí, yo tengo una válvula que la abro y saco el mismo. Entonces vamos a ver cómo calculo este valor de X o S en la cajilla. Bueno, entonces vamos a hacer la misma, dice, se efectúan los siguientes diseños: cálculo de la cámara de recolección, cálculo del vertedero de desechos, cálculo del desagüe y colocación del tubo de salida del desarenado. En la cámara de recolección, ¿qué me está pasando? Entonces aquí yo voy con una H sub L y una velocidad sub L. Entonces yo lo que quiero es que cuando el agua pase por aquí no tope con este muro. Entonces lo que yo tengo que hacer para que no tope
es determinar cuál es la distancia X o S que hay de aquí a acá, para cuando cae el agua. Y entonces yo lo que hago es el ancho de este vertedero, el ancho del vertedero, lo hago mayor que la caída, para que esta caída no choque con el muro. Entonces yo determino bajo esas condiciones la distancia X o S. Entonces, porque tengo B o L, este valor de B y este valor de H. Entonces yo puedo determinar el valor de X o S. Y eso es lo que yo hago, ¿no? La misma expresión. Cámara de recolección para velocidades 0,30 y 3 metros por segundo. ¿Cuánto vale X o S? Vemos nosotros que, mire, 0,36, 20. La misma expresión que hicimos cuando calculábamos el valor de B allá en la rejilla. La misma expresión, 0,33 B su L y H su L. B su L lo tengo, pues sí, ¿no? Bueno. Vamos a ver ahora cómo lo calculamos el B su L. Bueno. 0,36 B su L a la 2 tercios más H su L a la 4 séptimas. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular B su L? Entonces, ¿qué será B su L? H su L por el ancho. O sea, caudal es igual a velocidad por área. Yo tengo el caudal, dos caudales máximos diarios. Tengo H y tengo B, entonces tengo el área. Entonces, caudal dividido entre área, pues yo tengo la velocidad, que es B su L. Por eso, y esa tiene que ser menor de la velocidad crítica. Por eso yo puedo determinar el valor de B su L y tengo H su L, pues yo tengo X su S. Y como yo tengo X su S, entonces aquí tengo X su S, pues ese X su S, generalmente este espacio de aquí a aquí son unos 20 metros. 1,20. ¿Para qué? Para que una persona pueda llegar a este pozo y moverse. Generalmente esta distancia, para cuando los pozos es la distancia mínima es de unos 20 metros para que una persona se meta. Entonces cae esto aquí y yo digo, por ejemplo, este X o S me dio 80, está bien porque este es 1,20. Pero ¿qué tal que este X o S de aquí a aquí me haya dado 1,50 y esto es 1,20? Entonces yo tengo que mover este muro hasta los 1,50 para que el agua no me caiga sobre el muro. Entonces eso es lo que yo, este valor de X o S, pues longitud de la cajilla por operación de mantenimiento se adopta una longitud mínima de 1,20 metros. Dice, se deja 0,15 como valor de caída vertical y una margen de 0,50 metros mínimos para sedimentación y colocación del tubo de salida del desarenador. Para descarga ahogada se dejan 0,50. Bueno, entonces vamos a ver. Aquí hay un vertedero de excesos. Aquí hay un vertedero de excesos. Entonces, aquí decíamos nosotros, este punto menos 15 me da el nivel del agua. Nivel del agua menos este valor de H, que es el que descarga por el vertedero, ¿no? Me da esta cota. Esta cota es la cota de nivel de vertedero. Y esta es la cota de nivel de agua mínimo de la cajilla. Bien, y este es el valor de H sub S. Entonces vamos a ver dónde, dice, donde la altura del vertedero de exceso se calcula por la fórmula. Caudal de excesos es igual a K por L por H a la 3 medio. En este caso, este vertedero es un vertedero de pared delgada. Vamos a ver si por acá abajo. Aquí, por ejemplo, está el vertedero, ¿no? Aquí, por el otro lado, estamos llegando con el canal y aquí está este vertedero. Y entonces está entrando el agua. ¿Cuándo están entrando? Dos caudales máximos diarios. Y uno va por el tubo de salida del desarenador y otro por el desagüe. Aquí hay un desagüe. Atrás está el desagüe. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos un tubito allí amarillo o en el plano teníamos este tubo de desagüe? Este es el que me va a botar los excesos. Entonces vamos a ver cómo calculamos ese desagüe. Entonces, bueno, esta cota menos 15 centímetros, entonces ya fijamos nuestro nivel de agua mínimo de la cajilla. Entonces, ¿qué nos vamos a hacer? A determinar cuál es el valor de H. Entonces dice, el caudal de excesos es K por L por H a la 3 medias.
Este K, ya el vertedero es de pared delgada, por lo tanto el K es un 84. L, longitud de la caja de erogación, Q, caudal de excesos, y altura, H, altura de la lámina de agua. Bueno, entonces tendríamos nosotros, dice, el nivel de la lámina de agua en el vertedero de excesos se fija de acuerdo a las condiciones del terreno y a la altura de la captación con respecto al nivel del agua. Bueno, generalmente llegamos aquí y el nivel de aguas mínimos, para que esto descargue libremente, le damos que el nivel de aguas mínimos está aquí y aquí valor de H y aquí el valor de H sub S. Entonces dice, el fondo de la cajilla se determinará así. H, el fondo de la cajilla es igual a H sub S, que es desde el nivel de aguas mínimos hasta aquí, más el diámetro del tubo, más 0,2. Se toma 0,2 metros para sedimentación de arena. Entonces, ¿qué es? A ver si no... Aquí nos saltamos esto. Entonces, cálculo del vertedero de exceso. Dice, si el caudal mínimo del río es mayor que 2 caudales máximos diarios. Por ejemplo, ¿qué pasa si el caudal mínimo del río son 50 litros por segundo y el caudal máximo diario, ¿no? El caudal máximo diario son 20? O sea, la rejilla se diseña para 2 caudales máximos diarios, el otro 50 y aquí 20. Entonces, el caudal de esos, el que va a ir por aquí, ese caudal de excesos que va por ahí, o que va por esta zona, que el caudal de excesos que va por este vertedero, o el caudal de excesos que sale por aquí. Si yo tengo que por aquí me llegan 40, 20 me salen en el tubo de salida del desarenador y 20 me botan por este desahogo. Si son 50. El caudal mínimo del río, 2 caudales máximos diarios, 40, y entonces yo digo, me capta 20 por aquí y 20 me saca por aquí. Pero vamos a ver otra condición. Si el caudal máximo, 2 caudales máximos diarios, son mayores que el caudal mínimo del río. Por ejemplo, yo tengo caudal máximo diario 20, 2 caudales máximos diarios 40, y el caudal mínimo del río es 30. Entonces, ahí la captación es total. El caudal de excesos es el caudal mínimo del río, que son 30, menos el caudal que sale para el desarenador. ¿Cuál es el caudal que sale al desarenador? 20. Entonces, el caudal de excesos es 30 menos 20, que es igual a 10. La otra condición, esta es la segunda, ¿no? La tercera condición, si el caudal mínimo del río es menor que el caudal de diseño del tubo de salida al desarenador. Por ejemplo, el caudal mínimo del río es 15 y el caudal de diseño del tubo de salida del desarenador es 20, un caudal máximo diario. Entonces aquí dice, se deberá pensar la posibilidad de cambiar la fuente, ya que el caudal no es suficiente para atender las necesidades futuras de la población. Si es la única fuente superficial existente en la zona, se deberá pensar en disminuir el periodo de diseño y adaptarlo a las condiciones mínimas de caudal o disminuir la dotación. Entonces, fíjense ustedes qué pasa aquí, hay algo, ¿no? O sea, cambiar la boca toma, cambiar el periodo de diseño, ya no ponerlo a 25 años, sino a 15, por ejemplo. O también podemos cambiar, la dotación es de 130, pues bajarla a 100, para que los caudales bajen, y entonces ya puedo hacer eso. Otra posibilidad se daría en generar un embalse para que en épocas de invierno se llene el mismo y en épocas de verano tenga la suficiente cantidad de agua para satisfacer las necesidades de la población. Eso es lo que hacen, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Chisca, no sé qué. Ellos, Chingaza, no sé. Ellos almacenan agua. En épocas de invierno se llena la presa. Y en épocas de verano que no hay, pues la presa da agua al sistema. Por ejemplo, en el Cauca también hay otra presa, ¿no? que represa el agua para consumo y también para salvajinas, ¿no? Para dar energía y para consumo. Dice, la otra alternativa existente es recuperar la capacidad de producción del agua de la microcuenca con programas de reforestación de la misma, PONJA, ¿no? Este programa es de ordenamiento de manejo de cuencas, ¿no? Hidrográficas. Esta alternativa deberá efectuarse en todo proyecto, así los caudales mínimos superen la capacidad de diseño de la rejilla. Debe tenerse en cuenta los caudales mínimos ecológicos que deben poseer las fuentes de agua abajo de la captación.
Entonces tenemos nosotros que el caudal de excesos, cualquiera que sea mayor de 2 caudales máximos diarios, ¿no? El caudal de exceso sea, ¿qué es? Esté entre 1 y 2 caudales máximos diarios. Este caudal de excesos que va por aquí es igual a K por L por H a la 3 media. Pero ya lo tengo, ya le hicimos el análisis allá, entonces es igual a... Y esta fórmula, decíamos nosotros que en esta fórmula, caudal de excesos, entonces esto me va a dar el valor de H. Bueno, entonces tengo yo, si yo tengo 15 centímetros menos esto, nivel mínimo, menos H, me da la cota del vertedero de la cajilla. Esta cota. Me da la cota del vertedero de la cajilla. Esta cota, pues ya la fijo yo, el nivel de agua mínimo es en la cajilla, y este es un H de sumergencia. Bueno, entonces ya tenemos todos esos datos. Bueno, ahora sí vamos el desagüe, cálculo del desagüe. El caudal de exceso del desagüe se determina teniendo en cuenta sobre la rejilla la captación pasa a un caudal mayor que el caudal de diseño. Al ir creciendo el caudal del río, se producirá un aumento en el nivel del agua sobre la captación, lo que hace que la rejilla capte un caudal mayor que el caudal de diseño. El caudal captado dependerá de la altura de la lámina de agua sobre la misma. Si consideramos la altura de la lámina de agua para condiciones de caudal medio de río, tendríamos esto. Bueno, vamos a aplicar esto porque me parece que merece una explicación. Vamos a ver. Entonces, miren esto. Yo tengo, aquí está el tubo de salida del desarenador. Yo he dicho que por aquí salen en condiciones de caudal, en condiciones mínimas, digamos, entra por aquí 2 caudales máximos diarios, el uno va por el tubo y el otro viene por aquí y este es el desagüe. Pero ¿qué pasa en la cajilla? ¿Qué pasa en la cajilla? Y eso es lo que vamos a ver aquí. Cuando el nivel es mínimo, hace esto y tenemos este nivel de agua mínimo. Pero cuando crece, a medida que aumenta el nivel, o sea, aumenta la altura H, esta es la H mínima, a medida que aumenta el H, se aumenta el caudal que pasa por aquí, ¿no? Y ahí ya no tenemos que el caudal de vertedero tanto que no, eso a medida que este nivel crece, aquí este nivel va creciendo. Va creciendo, va creciendo. Y cuando es niveles aguas máximos, pues yo tengo aquí, el nivel está aquí, y aquí yo voy a tener en esas condiciones un nivel de aguas máximos aquí. Entonces yo diría que el nivel de, si yo tengo este nivel de aguas máximas y calculo las pérdidas aquí, yo tendría este nivel de aguas máximas. Entonces, miren ustedes que en esta cajilla hay 2 niveles. El mínimo, que ya lo calculamos y metimos y el máximo que está aquí. Entonces, esos son importantes, este nivel de agua es máximo y el nivel de agua es mínimo. ¿Por qué son importantes? Porque dependiendo si el nivel de agua es mínimo, por aquí va un caudal máximo diario, pero si el agua sube, como teníamos ese caudal es igual a C por A raíz cuadrada de 2H, a mayor H, mayor caudal va a pasar por aquí. Y entonces ya no tendríamos que, por ejemplo, por aquí me van a pasar 20 litros por segundo, sino que cuando esté por acá estarán ya pasando 30, 40 litros por segundo. Entonces, esa es la condición. Pero entonces, si
yo no puedo, ¿no? Digamos, ese tubo de salida, el desarenado, a medida que esto se eleva, más agua va por aquí. Pero yo no puedo pasar casi todo el río por este desagüe de aquí. O sea, que aquí me van a dos caudales máximos diarios y van a pasar 30, 100, 200, 1000, pero se puede pasar por este tubo, ¿no? En condiciones máximas del río. Entonces, lo que nosotros hacemos, para que no pase tanto y el costo no sea tanto de este tubo de salida, porque el tubo de salida trabaja para condiciones mínimas, ¿no? Pero si el río se crece, puede que parte de ese caudal nos toque llevarlo por aquí. Entonces, lo que nosotros hacemos es, para que no nos toque mucho, llevar mucha agua, apenas este nivel llegue aquí, ¿no? Que es este nivel de aguas medios, entonces yo digo, apenas hasta allí nomás, de ahí en adelante, si ya el nivel sube a niveles de aguas máximos y ya no penetra agua más ahí porque no puede ni este tubo de salida, ni este tubo de desagüe, ni el tubo de salida del desarenador. Bien, entonces a medida que esto va subiendo, yo va entrando más agua aquí. Entonces yo este desagüe, lo hago para cuando la altura está, el nivel del agua está a nivel medio de la caja, o sea, cuando aquí es el nivel de aguas medias. Entonces aquí sería nivel de aguas medios, el nivel de aguas máximos y nivel de aguas medios. Entonces yo, como tengo este nivel de aguas medios, entonces le resto las pérdidas y tengo esta cota. Y entonces yo digo, esta cota va a ser nivel de aguas medias. Bueno, entonces el desagüe. El caudal de exceso de desagüe se determina teniendo en cuenta que sobre la rejilla de la captación pasa un caudal mayor que el caudal de diseño. Al ir creciendo el caudal del río, se producirá un aumento de nivel en la lámina de agua sobre la captación, lo que hace que la rejilla capte un caudal mayor que el caudal de diseño. El caudal captado dependerá de la altura de la lámina sobre la misma. Si consideramos la altura de la lámina de agua para condiciones de caudal medio del río, tendríamos, ¿no? Entonces, yo tengo que el caudal que entra, es igual, C sub D por área neta por E raíz cuadrada de H media. Este H media ya lo tengo yo, ¿no? Porque yo he calculado altura sobre la reja para nivel de aguas medio. Entonces, aquí yo digo, el caudal de excesos es igual al caudal, ¿no? El caudal ¿qué es? El caudal de excesos, ¿no? Aquí tengo yo caudal de crecida, ¿no? Caudal de crecida es igual a C por E de raíz cuadrada de 12 H medio. Bueno, entonces, es que está aquí el porcentaje de rejilla. Seguimos un poquito esto. Entonces tendremos nosotros que el caudal de crecida es igual a C sub D por área neta por E raíz cuadrada de H medio. Pero este caudal ¿no? Caudal captado, no es el caudal es caudal captado, no es que está captando todo el río, sino lo que pasa sobre la rejilla. Entonces el caudal captado es igual a, ¿no? Entonces este caudal captado, ¿no? Es el que tengo yo, el de diseño. H media es altura de la lámina de agua sobre la rejilla para el nivel de aguas medio, porcentaje útil de rejilla. Entonces, el caudal de excesos a ser evacuado por el desagüe será la diferencia entre el caudal captado, que es el que va por la rejilla, menos el caudal de diseño, o sea, el caudal que va por el tubo de salida al desalinador, que generalmente es un caudal máximo diario. Entonces, esos caudales de excesos es igual al caudal captado, lo que capta la rejilla cuando el nivel es máximo, menos el caudal que va al tubo de salida al desarenador y me da ese caudal de excesos. Y entonces ese caudal de excesos es el que me voy a sacar por el tubo. Ese caudal de excesos es el que voy a sacar por este tubo. No, este tubo no, sino es este. Por este tubo.
Entonces yo ya tengo el caudal, digo, no, pues a condiciones medias me viene un caudal de tanto. Entonces yo, aquí qué digo, determinado este fondo, y teniendo esta cota de fondo, yo digo, esta cota la tengo y esta cota de desagüe la tengo. Cuando salgo aquí, yo digo, aquí sale el tubo, a esta parte va a salir. Miren, este cota de fondo lo tengo y esta cota del tubo la tengo. Miren ustedes esta foto. Esta foto, miren. Aquí está aquí está la cajilla, pero la cajilla está al fondo, aquí, por ejemplo, aquí está, termina la cajilla. Y aquí sale el tubo hasta acá, miren, el tubo está acá abajo. Pero yo sabía que cuando yo hago esto y la cajilla está aquí, entonces yo le puedo fijar la cota aquí, digo, esta cajilla la tengo aquí y la cota del tubo va a estar aquí. Entonces yo tengo esta diferencia de niveles y tengo la longitud de la cajilla hasta este punto de acá. Porque yo el fondo de la cajilla ya lo tengo. Y este tubo yo ya sé que va a ir por acá y entonces le pongo esta cota. Entonces aquí va a ser una diferencia de niveles entre esta cota y la cota del fondo de la cajilla. Y eso va a ser H, dividido entre L, que es la longitud del tramo, que yo por topografía o medida yo puedo sacar el valor de la longitud L. Y entonces, ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? Que tengo esta cota y a dónde sale el tubo, como la vimos anteriormente, ¿no? Esa cota es del terreno y yo dije, el tubo tiene que salir a esta cota. Entonces tengo esta cota y la cota del tubo de salida y eso me da una diferencia de niveles H. Y también tengo la longitud, ¿no? del tubo. Por topografía yo ya sé cuál es la longitud de ese tubo. Entonces si yo tengo ese valor de H y tengo esa longitud del L, ¿no? Entonces entro a yo digo, este tubo, yo tengo H y tengo E, y este tubo es PVC, voy a meterle tubo PVC. Y voy a sacar no solamente el caudal cuando esté aquí piedrita, sino cuando el nivel de agua sea medio, voy a sacar toda esa agua por este tubo de salida. Entonces yo digo, ya dijimos que el caudal de exceso lo teníamos, 1278C. ¿Por qué? Esta fórmula de William-Hassen, ahorita la utilizo la fórmula de William-Hassen, aunque no me gusta, pero es para explicar nomás aquí rápidamente el procedimiento. Entonces yo digo, C lo tengo, C150 por tubería PVC. J, este valor de J es igual a la diferencia de niveles H dividido entre la longitud L, y entonces yo tengo J. Entonces el diámetro del tubo será caudal de sesos dividido entre 2,2785C por J a la 0,54 y 1 sobre 2. Y entonces aquí tengo el diámetro del tubo. Entonces, este diámetro es de tantas pulgadas, entonces la cota de fondo es esta, más el diámetro del tubo, tengo la cota de reverso. Y ya tengo determinado el diámetro del desagüe. Bueno, preguntas, a ver, pregunten. ¿Hay dudas o alguna cosa que duden, alguna que no se entienda? Cualquier cosa, pregunten. No se queden callados, no se queden callados. Esto es serio. Y tienen que preguntar, porque si ustedes se quedan callados allí y después, ya en el examen yo no les contesto a nadie. Ahorita que estamos aquí, ya vean ustedes a ver, ¿no? Vamos. Porque pues ustedes se quedan callados, dos cosas. O no me entienden nada o entendieron todo. Pero no es medida. Entonces, si tienen preguntas, háganlas. Por eso les doy un espacio allí para que contestemos preguntas. ¿No hay ninguna pregunta? A ver, cuente.
Ajá. Ujú. No, a la entrada a la reja, a la entrada. Sí. Esa y es uno, y si queremos la energía, y es uno más b uno al cuadrado sobre 2g, ¿no? Otra pregunta por ahí, muchachos. Bueno, entonces si no hay preguntas, pues yo sigo. ¿Qué hago? Bueno, entonces vamos a ver ahora sí colocación del tubo de salida al desarenador. Por ejemplo, este tubo. ¿A dónde lo coloco? Ah, usted dice, usted ya tenemos el nivel de aguas mínimos y una altura H sub S. A esa altura H sub S le coloco el tubo de salida al desarenador. Y con ese diámetro de ese tubo menos este 20 centímetros, coloco la cajilla en el fondo. Entonces vamos a colocar este tubo de salida al desarenador. Pero el problema es que yo no tengo el diámetro. Entonces yo no tengo el diámetro del tubo de salida del desarenador. Pero sí que debo conocer. Mire, los niveles de aguas mínimos, porque ya los fijé aquí, esta cota menos 15 nivel, y dije, el nivel máximo de crecida, como ya lo tengo, menos las pérdidas, teníamos este nivel. Entonces yo tengo dos niveles, nivel de aguas mínimos y el nivel de aguas máximas. Y el otro nivel que necesito yo es el valor de H sub S para saber dónde coloco el tubo. Y dónde, no solamente dónde, sino cuál es el diámetro de este tubo. Entonces, ese es el problema que vamos a tener en cuenta. Y entonces dice colocación del tubo de salida al desarenador, diámetro, H sub S y caudales de excesos. Eso sirve para determinar el diámetro, la altura de sumergencia y los caudales de excesos. Bueno, veamos este gráfico. Entonces, ¿qué tengo aquí? Nivel de aguas máximos, nivel de aguas mínimos y del nivel de aguas mínimos, H sub S. Y yo tengo que conocer este nivel del agua del desarenador. Esa es una cota que conozco porque como yo levanto la topografía, entonces yo digo el desarenador tiene que estar por encima del río, ¿cierto? Por encima del río, pero en una cota, pues, ¿no? Entonces yo digo, en este punto voy a hacer el desarenador y entonces por topografía yo conozco este punto y conozco la longitud L. Si yo conozco este punto, entonces por topografía yo sé que el tubo va a ir de aquí a acá. Entonces, si yo conozco este punto, el nivel de aguas mínimos y este punto, pues cuando yo diseño, este punto tiene que estar por debajo del nivel de aguas mínimos, ¿cierto? Porque si estuviera por encima no me llegue el agua. Entonces yo busco un punto, aquí yo tengo mi nivel de aguas mínimo, digo, menos un valor de H, la tengo aquí. Entonces yo digo, si tengo esta cota y esa cota, yo tengo cuánto vale H. Que H es la distancia entre el nivel de aguas mínimos y el nivel del agua del desarenador. Y la otra es el nivel de aguas máximos. Aquí determino yo esta altura H sub 1, que es la altura de nivel de aguas máximos menos el nivel de agua del desarenador. O sea que con estos dos niveles yo puedo, y estos niveles calculo H y H sub 1 y calculo la longitud L. Entonces se pueden dar dos casos de diseño. Dos casos de diseño. Que la pendiente sea uniforme, como en este caso, o que la pendiente no sea uniforme, como en este caso. No es lo mismo pasar un tubo derecho aquí que hacer esto, porque este tubo trabaja a presión. Siempre va a trabajar a presión. En cambio, este tubo puedo yo diseñarlo a escurrimiento libre y cuando el nivel crezca acá, que el tubo trabaje a presión. Miren ustedes, ¿no?, la situación. Entonces, yo puedo decir que este tubo puede trabajar a escurrimiento libre y entonces si yo digo que es escurrimiento libre, yo puedo utilizar la fórmula de Manning. Pero cuando el nivel crezca, entonces este tubo ya no trabaja a escurrimiento libre, sino a presión.
y las presiones son desde aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí. Entonces, el cálculo de este tubo, cuando sea a presión, ya como está funcionando el tubo a presión, la fórmula a utilizar es la fórmula de Williams para tubos a presión. Entonces, vamos a ver, ¿no? Dice, debido a las variaciones de nivel de la caja de derivación, se presentan valores de caudal en la tubería de deducción. Si la misma se diseña en tubería local, ocasiona que se transporte a condiciones máximas un caudal mayor que el caudal de diseño. Excesos que deban ser evacuados a la entrada al desarenador. Aquí habría una cosa, ¿no? Que resulta que cuando nosotros que hemos dicho, caudal es igual a C por A raíz cuadrada de 2GH. Este es un ejemplo de lo que tenemos un tanque y aquí va a haber. Entonces, cuando el sistema esté a nivel de aguas mínimos, pues este es el valor de H. Este H es H de sumergencia. Pero si el caudal va creciendo y los niveles van creciendo hasta este nivel, a mayor altura H, ¿no? Aquí mayor altura, mayor caudal pasa por aquí. Porque el caudal es igual a C por A raíz cuadrada de 2GH. Y si la H es más alta, entonces hay más caudal que pasa por aquí. Entonces, en ese caso, el flujo trabaja a presión y el caudal es más del caudal que pasa por el sistema. Y entonces, ¿qué hago yo? Digo, pues por aquí pasan 20 litros por segundo. Sí, pero cuando las condiciones son máximas pasan 30. Entonces yo digo, aquí llegan 20, descargo 30 por un vertedero y que me pasen los 20 por aquí. Pero en condiciones máximas, esto trabaja a presión. Y cuando trabajo a presión, pues utilizo la fórmula de Williams o de Kohler-Gruth-White, y nosotros utilizaremos Kohler-Gruth-White, ¿no? Y cuando esté escurrimiento libre, la fórmula de Mach. Aquí hay diferentes tipos de accesorios, por ejemplo, entradas aquí. Es entrada redondeada, el valor de K, entrada corriente, entrada tipo borda y válvula de compuerta. Entonces tenemos nosotros que esta entrada, aquí hay pérdidas de, ¿no? Aquí hay un K, y aquí, por ejemplo, si esto es recto, aquí habrá un K a la entrada y un K a la salida. ¿Qué son pérdidas menores? Por ejemplo, aquí. Yo tengo aquí un K, otro K aquí, otro K acá, otro K, otro K, otro K, y un K a la salida. Pero aquí, pues como no tengo tantos accesorios, entonces un K a la entrada y un K a la salida. Aquí en la entrada, ¿no?, dice que H sub 0, H sub S es igual a H sub 0 más B al cuadrado sobre 2G, H sub S. Pero si vemos nosotros, bueno, vamos a ver estos Ks, ¿no? Entonces dice, si hay entrada y válvula, H sub 0, como tenemos aquí, este H sub 0 es sumatoria de los K, B al cuadrado sobre 2G. Cuando hay un solo accesorio, por ejemplo, este K23, entonces sería K sub 1, B al cuadrado sobre 2G. H sub 0 es igual a K, B al cuadrado sobre 2G. Esto es pérdida por accesorio. Entonces, si hay un accesorio, por ejemplo, una entrada corriente, entonces el K05. Pero si yo hago una entrada tipo borda que penetra esto, es K igual a 1. Entonces, aquí sería, depende, este caso 1 depende del tipo de entrada. Y el caso 2, por ejemplo, si hay esta entrada corriente y una válvula de compuerta. Esta válvula de compuerta está abierta, entonces dice, cada entrada corriente 0,5, más válvula de compuerta abierta 0,15. Entonces aquí sería 0,15 más 0,5, y eso da 0,65 B al cuadrado sobre 2G. Aquí 0,5 y 0,19, 0,69 B al cuadrado sobre 2G. Eso es H sub 0, pero H sub S es igual a H sub 0 más B al cuadrado sobre 2G. Entonces, aquí ya tenemos H sub 0 y B más B al cuadrado sobre 2G. Entonces, yo tendría que aquí H sub S sería 0,69 más B al cuadrado más 1 B al cuadrado sobre 2G. Y este H sub S es 1,69 B al cuadrado sobre 2G. Está en función de la velocidad. Y si yo tomo, ¿qué es?
me doy diámetros, pues me doy velocidades y me doy h sub s, ¿no? Entonces voy a ver cuando el flujo es uniforme y el flujo va a estar trabajando a escurrimiento libre. Entonces ya sé que h sub 0, h sub s es igual a h sub 0 más v al cuadrado sobre 2g. Y aquí h sub 0 es igual a la sumatoria de los k sub i por v al cuadrado sobre 2g. Y tengo esta distancia h y la otra h sub 1. Bueno, entonces, ¿qué hago? Yo, primero, para esta velocidad necesito ese diámetro. Entonces, lo que hago es suponer diámetros. Por ejemplo, supongo un diámetro de 3, 4 y 6 pulgadas, que son comerciales. El caudal de diseño, digamos, 10 litros por segundo. Digamos que eso es, 10 litros por segundo. Entonces, con caudal de diseño, pues el caudal de diseño ya lo tenemos, ¿no? Otros 2 caudales máximos diarios. Yo le dije que 10 litros. Entonces, con caudal de diseño y los diámetros, aplicando la fórmula de Manning para escurrimiento libre, entonces se obtiene las pendientes. El caudal es igual a área. Por ejemplo, esta área, digamos que el diámetro es 3 pulgadas, entonces ya tengo esta área. El N, pues 0.009 por tubería lisa. El radio hidráulico, área sobre perímetro. O sea que en estas lo que tengo yo es S. Entonces yo para diámetro S1, S1. Para diámetro S2, S2. Para diámetro S3, S3. Entonces yo cogí para 3, para 4 y 3 pulgadas. Y entonces tengo las pendientes 1, 2 y 3 y las velocidades. Porque yo cuando tengo las pendientes, yo digo velocidad 1 sobre n, r a la 3. Entonces r es la 2 tercios, es la 1 medio. Entonces si yo pongo estos valores de S para cada diámetro, pues puedo determinar yo B. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Qué tengo? Diámetro 3 pulgadas, S sub 1, velocidad sub 1. Diámetro 4 pulgadas, S sub 1, velocidad sub 2. Diámetro 6 pulgadas, S sub 3, velocidad sub 3. Entonces yo digo, H sub 1 es igual a S, ¿no? H sub S más S sub L. H sub S lo tengo 1,69 V al cuadrado sobre 2G. Entonces, esta velocidad para 3 pulgadas me da un H sub S para 3 pulgadas. Una velocidad para un diámetro de 4 pulgadas me da una velocidad para un diámetro de 4 y un H sub S para el 4. Y aquí una velocidad de 6, para una velocidad para un diámetro de 6 pulgadas, pues para el diámetro de 6 me da la velocidad para ese diámetro y determino una H sub S de 6. Entonces yo tengo aquí que tengo diámetros H sub I. H sub I. Entonces tendría yo que H sub I es igual a H sub S más S por L. Y aquí tengo los valores de H sub S más S sub I por L. Entonces, ¿yo qué hago? H sub S, entonces yo digo H sub S es igual a esto, pues ya tengo las velocidades. Y aquí S, la pendiente que tengo por L, y entonces me salen diferentes valores de H. Y entonces, miren, yo tengo H sub I. De acuerdo a con todos los datos, dice, por ejemplo, H sub I. Supongamos que H sub I, H sub 1 me dio 3 metros, H sub 2, 5 metros y H sub 3, 6 metros. Entonces, bueno, pongámoslo ahí. 3, H sub 1 que me haya dado 3 metros, H sub 2, 4 metros y H sub 3, 5 metros, ¿vale? Para no fundirnos tanto. Y este valor de H es 450. Entonces, este valor de H me dio, pues tengo 450. Y a mí, el H para 3 pulgadas me dio 3. Para 4 pulgadas me dio 4. Y para 6 pulgadas me dio 5. Y el valor de H vale 450. Entonces, ¿cuál de esos diámetros los cojo? Pues de esos 3, si este H vale 450, tengo que escoger el que más se aproxime a
el valor de H. 3 pulgadas se aproxima, no, porque son 3 metros. 4 pulgadas se aproxima, no, porque son 4 metros. 6 pulgadas se aproxima, se pasa, porque son 5 metros. Entonces, yo digo 3 pulgadas por acá, 4 pulgadas por aquí y 6 pulgadas por aquí. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Que el diámetro para ese sistema es de 6 pulgadas. 4 pulgadas no puede ser porque me gasta más de lo que yo tengo. 3 pulgadas, 3 metros. 4 pulgadas, 4 metros. ¿No? Y 6 pulgadas, estoy confundido. Pues. Bueno, entonces digamos que 3 pulgadas son 3 metros y este tiene 450. ¿Me sirve? No. 4 pulgadas. Estoy al revés. Perdón. Es al revés que lo que tengo que colocar. Por ejemplo, yo tengo H450. Entonces, tengo un tubo al revés. Es 4 pulgadas, 8 pulgadas me gasta 3 metros. Y yo tengo 450. Entonces yo digo, estoy perdiendo poquito. 6 pulgadas, ¿no? Me gastan. ¿Cuánto fue lo que dije al principio? Estoy enredándome aquí. Bueno, 8 pulgadas me gastan 3 metros. 6 pulgadas me gastan 4 metros. 4 pulgadas me gasta 5 metros. Entonces, aquí, ¿cuál sería el diámetro? Entonces yo digo, mire, 8 pulgadas me gastan 3 metros. 6 pulgadas, 4 metros. Y 4 pulgadas me gastan 5 metros. Ahí estoy bien. 8, 3, 6, 4 y 4, 5. Entonces digo, de esos 3, de 8, 6 y 4, ¿y este valor de H cuánto es? 4,50. Ahí estoy ahí. No tengo datos, sino que lo estoy sacando de la cabeza. Está fallando. Entonces, yo digo, ¿qué será este diámetro? De 8 pulgadas me gasta solamente 3 metros. Y yo tengo 4,50. El de 6 pulgadas me gasta 4 metros. Y yo tengo 4,50. El de 4 pulgadas me gasta 5 metros. Y yo tengo 4,50. Entonces, yo digo, ¿cuál es el diámetro? El que más se aproxime a 4,50. En este caso, 6 pulgadas. ¿Puedo poner yo 4 pulgadas? No, porque me gasta más de lo que tengo. ¿Puedo poner 8 pulgadas? No, porque sería antieconómico el diseño. Con 8 pulgadas gasto 3 metros. Entonces, el diámetro que yo selecciono dentro de esos 3 sería el de 8 pulgadas, el de 6 pulgadas, porque el de 8 me gasta mucho. El de 6 también. Y el de 6, el 8 me gasta menos, el de 6 más, y el de 4 sí no puedo colocarlo. Entonces, eso es lo que les quería decir. Entonces, que hay una premisa en esto. Yo no puedo gastar más de lo que tengo. Por ejemplo, con 8 pulgadas, ¿gasto más de lo que tengo? No, porque tengo 3 metros y esto tiene 4,50. 6 pulgadas me da 4 metros y yo tengo 4,50. Entonces no gasto más. Pero 4 que tengo 5 metros, gasto más de lo que tengo. Entonces yo no puedo gastar más de lo que tengo y lo que tengo son 4,50. Por lo tanto, el diámetro es 6 pulgadas. Le podía poner 8, sí, pero es antieconómico. Porque gasto solamente 3 metros de los 5. Bueno, entonces esa es la condición. De acuerdo a las suposiciones anteriores, esos dos datos son conocidos. Bueno, entonces aquí decía H sub I, en este caso, el valor de H sub I eran de 4 metros versus H, que era 4,50. Entonces escojo un diámetro que era de 6 pulgadas, cuyo H sub I es menor que H. H sub I era 4 metros, menor que H, que era 4,50. Más se aproxime a H, por defecto obteniendo el H sub S. Entonces aquí yo lo que he dicho es, ¿cuál es el diámetro? 6 pulgadas. El diámetro es 6 pulgadas. Ah, bueno, entonces de este diámetro me resultó que el diámetro era de
8, 6 y 4 me dijo que el diámetro era de 6 pulgadas. Como el diámetro es de 6 pulgadas, ya h sub s lo puedo calcular. Porque h sub s es igual a 1,69 b al cuadrado sobre 2g. Y yo, como tengo ya la velocidad, que es igual al caudal dividido entre área, ¿no? Yo tengo la velocidad, ya la he calculado, entonces calculo mi h sub s. Y por seguridad, entonces yo digo, el nivel de aguas mínimos, menos el h sub s. Pero fíjense que este h sub s, para calcular ese h sub s, yo tuve que calcular el tubo de salida. Primero este tubo y el diámetro para determinar este h sub s. Entonces yo digo, nivel de aguas mínimos menos h sub s me da este punto, menos el diámetro del tubo me da este punto, menos 0,20 me da la cota del fondo de la cajilla. ¿Qué pasa bajo esas condiciones? ¿No? ¿Cuánto me va a pasar por aquí? Un caudal máximo diario. Un caudal máximo diario, que era el caudal de diseño que tuvimos nosotros. Por eso, ¿no? Yo calculé h sub 0 y con h sub 0 y b al cuadrado sobre g, calculé h sub s y ahora sí le medí de diferentes diámetros para determinar que el diámetro mío no sobrepase esta altura h, porque no puedo sobrepasarla, porque si sobrepasa este valor de h, quiere decir que estoy perdiendo más de lo que tengo. Y eso fue lo que sucedió con el tubo de 4, que me daba por acá 5 metros y yo tenía 4,50 a perder. Bueno, pero digamos que tengo aquí la cota 100, pero cuando crece el río tengo aquí la cota 101. 100 y 101. ¿Qué pasa en este tubo? En este tubo me pasaban, digamos que el caudal de diseño es un caudal máximo diario, ¿no? El caudal de diseño digamos que es 20 litros por segundo. Por aquí pasaban 20 litros por segundo. Yo tengo este nivel de aguas mínimos y pasa. Pero cuando sube a nivel máximo, a 1 metro por encima del nivel de aguas mínimos, el caudal que está pasando por aquí es mayor. Y el tubo ya no está trabajando escurrimiento libre, sino a presión. Entonces, nosotros tenemos otra, ahí se me cambia todo porque ese es el valor de h sub 1. Y entonces, a mayor altura aquí, mayor caudal, y entonces yo lo que hago es que, por ejemplo, me están pasando 30 litros por segundo. Entonces digo, por aquí van 20 y boto por aquí, desagua, vertedero de exceso, los 10 litros por segundo. Pero yo ya sé que es 20 litros por segundo, ya sé que el diámetro es de 6 pulgadas, pero no sé cuánto es el caudal que tengo que botar aquí, ¿no? Entonces, para saber cuánto es el caudal, si yo he dicho, esto es para 20 litros por segundo, bueno, entonces, ¿qué tengo yo? Caudal, ¿no? 20 litros. El diámetro, cuando el nivel es máximo, yo no tengo el caudal, pero sí tengo el diámetro. ¿Y qué tengo otra cosa? H sub 1. ¿Y qué tengo otra cosa? Longitud. Entonces voy a ver cuando las condiciones son máximas, tubo a presión, se producirá el caudal de crecida a nivel de aguas máximas. Cota nivel de aguas máximas cajilla es igual a nivel de aguas máximas captación menos pérdidas en rejilla. Entonces yo tengo el nivel de aguas máximo en captación. Bueno, entonces dice cálculo del caudal de sesos. Datos. H sub 1. Sí, claro que tengo H sub 1. Bueno, el diámetro también lo tengo, ¿no? Datos, dice. H sub 1, diámetro. C, si yo estoy utilizando tubería de PVC, 150. O si yo estoy utilizando en la fórmula de Colebrook y Darcy Colebrook, caso S, .0015. ¿No? Y también L. ¿Y qué tengo? Temperatura del agua. Temperatura y K por accesorios. En este caso, ¿qué accesorios tendría yo? Aquí tendría una válvula, una entrada. Si hay una válvula también. Y aquí a la salida, como es tubería recta, a la salida también un K. Entonces sería 1, 2, 3 K. Entonces tendría yo ahí. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿con qué parto? Si yo tengo un caudal de diseño aquí, entonces yo digo, aquí pasa un caudal. Entonces, parto de la suposición. Miren, parto de la suposición, si yo digo 20 litros por segundo, por aquí pasan 20 litros por segundo.
Entonces parto de la suposición es que el caudal es de 25 litros por segundo. O, bueno, pongámosle 30 litros por segundo. Porque como yo ya sé 20, entonces digo, bueno, ¿qué pasa si el caudal es 30 litros por segundo? Entonces, con 30 litros por segundo yo tengo que calcular mis pérdidas por fricción, con la fórmula de Darcy, y mi pérdida de carga por aditamentos, que aquí tengo un aditamento y aquí tengo otro. Entonces tendría yo pérdida de carga por fricción más pérdida de carga por aditamento. Si yo sumo mis pérdidas de carga por fricción más las pérdidas de carga por aditamento y esta distancia y el valor de las pérdidas totales me da igual o me da menor que H1, digamos que este H1 era, ¿qué podemos decir? Por decir algo, aquí había una diferencia de 1 metro, ¿no? 2 metros. Entonces, si yo sumo mis pérdidas por fricción, me dan, ¿qué es? Mayores que 1 metro. Si yo digo las pérdidas para un caudal de 30 litros por segundo, el valor de H, digamos que era 3 metros. ¿Y cuánto me dio las pérdidas? 350. Ah, entonces digo 350 y lo comparo con esto, me estoy perdiendo más de lo que yo tengo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No, pues si yo esto me dio 350 y yo tengo 3 y el caudal es de 30 litros por segundo. Entonces yo digo, más bien, para llegar a los 3, entonces le bajo el caudal, digo 28. O de 30 bajo 25. Entonces hago esto, pérdidas por fricción más pérdidas por aditamentos para 25 litros. Y cuando yo hice mis cálculos, resulta que el valor de las pérdidas totales me dan 3 metros. Y aquí me dio 3 metros. Ah, entonces digo, como el calculado, el caudal que me dio 3 metros y yo tengo H1 3 metros, pues entonces el caudal es 25 litros por segundo. Entonces, de esa manera yo calculo el caudal de excesos que voy a botar. Y eso es lo que tengo que hacer aquí. Entonces dice, se supone un caudal mayor que el caudal de diseño. Con caudal de diseño se obtiene H sub F y H sub A, pérdidas de carga por fricción. Por ejemplo, yo dije para 30 litros, entonces para 30 litros, diámetro 6 pulgadas, 30 litros, diámetro 6 pulgadas, ¿no? Entonces yo calculo, y tubería PVC, calculo las pérdidas por fricción, y tengo yo que el diámetro ya lo tengo, ¿no? Y termino mis pérdidas por aditamentos. Entonces, las pérdidas que se pueden tener cuando tú estás trabajando a presión son por fricción y velocidad. Se calcula por William-Hassen y las otras caso I B al cuadrado sobre 2G. En este caso, caso entrada, accesorios y salidas. En el anexo 1, ustedes pueden ver los valores de cada. Entonces dice, se suma H sub F más H sub A, me da H sub T, y lo comparo con H sub 1. Si H sub T es mayor que H sub 1, por ejemplo, H sub 1, que me dio 30 ¿qué es? El caudal era de 30 litros por segundo y el H1 me dio, el valor de H sub T me da 350 y este es 3, pues entonces tengo que, se debe rebajar el caudal supuesto hasta que H sub T sea igual, por defecto H sub 1. Entonces el caudal supuesto es el correcto. Entonces el caudal de excesos es igual al caudal supuesto menos el caudal de diseño. ¿Cuánto era aquí? Por ejemplo, dije 25 litros y el caudal de diseño es 20. Entonces, entran 25 en condiciones máximas y por el desarenador van 20. Entonces, lo que tengo que botar, los excesos son 5. Bueno, entonces, bueno, vamos. Vamos a ver entonces, fíjense, aquí vamos a trabajar, cuando anteriormente la pendiente era uniforme, entonces aquí metimos la fórmula de Manning y cuando se suben los niveles, la fórmula de William-Hassen. Pero cuando la pendiente es no uniforme, yo tengo que aquí el tubo va a trabajar a presión, o sea que para condiciones mínimas y máximas vamos a tener que trabajar con la fórmula
de William-Hansen o de Colwell. ¿Qué conocemos? Nivel de aguas mínimos y el nivel de aguas máximos también. Este H sub S no lo conozco, pero conozco H y H sub 1. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Qué tenemos que determinar? H sub S y el diámetro. Tengo que calcular H sub S y el diámetro. Entonces yo voy a hacer la misma historia. Dice, condiciones máximas y mínimas, tubo a presión. Pendiente no uniforme. Cota de salida del tubo, nivel del agua al desarenador. O sea que este nivel y este nivel, estas alturas las tengo. Y tengo H y H sub 1. Entonces dice, cálculo de la tubería a presión. Entonces aquí hago la misma historia. Digo, este es el nivel de aguas mínimos, este es el nivel de aguas máximos y este es H sub S. Aquí tengo caso 1 por entrada, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6 y caso 7. Entonces digo, esta diferencia de niveles es de 10 metros. 10 metros. Entonces yo digo, coloco un tubo. ¿Qué tubo? 8 pulgadas. 8 pulgadas. Tubo de 8 pulgadas. ¿Qué tengo? El caudal. ¿Cuánto? Dije 20, no, yo dije que es para 20 litros por segundo. Diámetro, 8 pulgadas. C, 150. Y entonces, con eso puedo calcular las pérdidas de carga por fricción. Con esto, y de sumo, ahora sí, cuando digo 8 pulgadas, yo estoy diciendo que puedo calcular para 8 pulgadas las pérdidas de carga por fricción y también KB al cuadrado, subo las K sub I y lo multiplico por B al cuadrado sobre 2G. Y entonces obtengo las pérdidas por fricción. Entonces, sumando las pérdidas, obtengo las pérdidas de carga por aditamento. Entonces, si yo sumo las pérdidas de carga por fricción y carga por aditamento, ¿no? Y sumo y digo, ¿cuánto suman? Y yo digo, 3 metros. 3 metros, dice, pérdida de carga por fricción y aditamento. ¿Y cuánto tengo cabeza disponible a perder? 10. Dijo, no, pues, si yo tengo 10 metros y he perdido 3, estoy perdiendo plata, ¿no? Y ese diámetro es muy grande. Entonces digo, varío mi diámetro, digo, pongo a 6. Entonces, cuando yo le pongo a 6, menor diámetro, mayores pérdidas por fricción. Entonces, yo puedo calcular las pérdidas por fricción con William-Hansen y las pérdidas por aditamentos KB al cuadrado sobre 2G. Y entonces digan ustedes que me dio 9 metros. Ah, bueno, yo tengo 10 metros. 9 metros, está bien ese 6, ¿no? Pero no podría ser de 4. Entonces yo digo, a ver, de 4. Entonces, para 4 calculo B caudal, el mismo 20 litros por segundo. Pérdidas por fricción más pérdidas por aditamentos, me dio 15 metros. No señor, esta de 4 no me sirve. Me da muy abajo, ¿no? Y yo no puedo gastar lo que más tengo. Entonces yo digo, ¿cuál de estos 3? El 8 es muy económico, con un diámetro más grande. El 6, el diámetro económico, que trae 9,50 y cercado a los 10 metros. Entonces, el diámetro correcto aquí es 6 pulgadas. Y entonces yo con 6 pulgadas ya puedo decir, aquí yo, H sub S es igual a la sumatoria de K sub I por B al cuadrado sobre 2G, y entonces determino el valor de H sub S. Una vez determinado el valor de H sub S, lo duplico o triplico por seguridad. Entonces, si a mí me da aquí 20 centímetros, le pongo 40. Si me da 50, le pongo 1 metro. Por seguridad, para que esto, porque de pronto se pueden formar obstrucciones, vórtices, etcétera. Entonces, por seguridad, le dejo eso. Bueno, entonces, así calculamos los tubos a presión. Entonces dice, donde H, cabeza disponible a perder. H sub T, pérdida de carga totales. Siempre H sub T tiene que ser menor que H. Entonces, H sub T, las pérdidas menores que H. H sub T tiene H sub F más H sub A. H sub F, pérdidas por fricción que pueden expresarse por la expresión de Hansen-Williams, Darcy, Colebrook, ¿no? Eso. Y donde D es el diámetro. Y nosotros, ¿qué es lo que estamos escogiendo? ¿No? Lo que nosotros estamos dándonos nosotros nos estamos dando es el diámetro, ¿no?
con el diámetro, pues yo puedo determinar las pérdidas de carga por fricción. Con el caudal, ¿no? Tengo el caudal y entonces tengo el diámetro. Entonces, H sub A, pérdidas por aditamento, se calcula por longitudes equivalentes o por la fórmula H sub A, K sub 1 más K sub 2, K sub 7, por B al cuadrado sobre 2G. Como yo ya le tengo el diámetro, entonces calculo la velocidad y entonces tendré yo esta sumatoria de los K sub I, que son valores conocidos, y entonces yo aquí calculo H sub A más H sub F y lo comparo con este 10. Por ejemplo, aquí para 6 pulgadas, H sub A más H sub F me dio 9,50. Y entonces yo lo comparé con este que son 10. Entonces el diámetro está correcto. Pero este de 4 me daba, ¿cuánto me daba? 15 metros. No, pues entonces está. El de 8 pulgadas me da 3 metros. No, pues eso es muy pequeñito, ¿no? Y económico. Entonces el caso es ese. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos por hoy. O sea que la próxima clase ya el jueves, ¿no? Jueves que es 22, viernes 23. Bueno, ya hacemos. El jueves, nos veremos el jueves, ¿no, señores estudiantes? ¿Para qué? Para continuar con esto. Como ven, este capítulo de captaciones es un capítulo bastante extenso y es largo, el más largo de todos los capítulos, ¿no? El capítulo 3. ¿Qué podemos decir de esto? Mire, nosotros estamos dando la parte teórica, yo le estoy haciendo ejemplos con caudales así para que me vayan comprendiendo, pero ya yo creo que salimos en este problema de las tuberías, el cálculo de conducciones, y allí sí podemos vamos a trabajar un ejemplo donde vamos a empezar a diseñar todo, las captaciones, los pozos de amortiguación, los vertederos, las tuberías, vamos a darnos un perfil y vamos a calcular por William-Hassen o por Colebrook, vamos a calcular las pérdidas totales, ¿no? O sea que, si bien es cierto, estamos viendo desde la parte teórica, pero yo creo que la próxima semana, el jueves o viernes, ¿no? Ya podemos nosotros empezar a trabajar la parte práctica. La parte práctica la ya vamos a ver ejercicios y toda esa cosa, y entonces ustedes van a ver, ya no se van a enredar tanto como en estos ejercicios, pero sí ya van a aclarar muchas de las situaciones que se van presentando aquí. Bueno, señores estudiantes, ya. De ronco. Esto no, pues, le toca a uno porque ¿qué es? Porque pues son las condiciones y ustedes son cursos que toca dar la prelación a las clases que son para todos los cursos, ¿no? Y entonces a nosotros nos meten donde sea. A mí no me había tocado, de pronto sí alguna, pero pues 4 horas seguidas es muy duro. Pero sale uno ronco, pero bueno, de todas formas, vamos trabajando. Como les dije ya desde la vez pasada, que es que había aquí un mensaje, perdón, un momentico que es, a ver si es que dice, para la visita a la Bocatoma no es necesario sacar permiso, y si es así, ¿dónde lo saca? Pues en la empresa de acueducto. Aquí en Pasto, si usted va a Samaniego, pues tiene que ir a la empresa de Samaniego, llamar a la empresa de Samaniego, si es que no se necesitan permiso. Pero yo, ¿qué puedo hacer? Ustedes tienen que llamar a la empresa de acueducto y decirles que van a ir. Y si no, pues por eso tienen que sacar un permisito con anterioridad para de pronto el fontanero que los acompañe, ¿no? Porque si no, es bien difícil.
Bueno, ¿qué más era? Eso, decir, la otra era de que bueno, déjame comentar. Entonces nos estaremos viendo en la clase del jueves de 11 a 1 y el viernes de 9 a 1. Y ahí terminamos y salimos de vacaciones. Bueno, señores estudiantes, muchas gracias, muy amables y pongámosle buena gente, pongámosle energías, pongámosle berraquera. Y siempre, como les digo, desechar a esos negativos, ¿no? Siempre somos positivos y hagámonos con gente positiva que el futuro es de ustedes. Si piensan positivos, tienen éxito. Si piensan negativos, pues allí van a pensar como pobres. Siempre tengo que pensar como ricos. Somos ricos, vamos a ser ricos. Vamos, 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 vamos. Ah, no, que yo soy pobre y seguiré toda la vida pobre. No jodas. Tiene que ser con todas las energías. Si no nos ponemos al contrario, se nos lleva el patas. Por eso, muchachos, energías positivas. Felicidades y que estén bien. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Hasta luego.